¿Estáis? Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas aquí al canal del rincondelsano.com. Vamos a continuar con nuestra labor divulgativa y le toca el turno a la psilocibina. Me habéis arrojado esta petición en comentarios. La verdad que agradezco mucho que me hayáis concedido esta oportunidad porque considero que es una de las moléculas más interesantes que podemos estudiar e investigar. Con propiedades alucinógenas, visionarias, enteógenas, por las que destaca y por las que prácticamente casi toda la comunidad la conoce y por lo que se suele consumir setas, sobre todo setas. Que contienen pequeñas concentraciones de psilocibina. Pero yo no quiero que os quedéis solamente con eso. Quedaros también con esas propiedades psicotrópicas, psicoactivas, psicomiméticas que ofrece la psilocibina. Y que en los próximos años seguirá abriendo nuevas líneas de investigación para el tratamiento de muchos trastornos psicológicos y psiquiátricos que hoy en día pues la medicina tradicional con antidepresivos, atípicos o ISRS, tricíclicos o incluso antipsicóticos, no ha conseguido todavía subsanar o resolver, ¿de acuerdo? La psilocibina, como digo, se lo utiliza mucho en psiquiatría de forma subrepticia, y tiene que seguir siendo así, porque imaginaros para un psiquiatra la propaganda que se le daría si vamos diciendo por ahí: oye, yo tengo un psiquiatra que te trata las depresiones, los traumas, las estereotipias, te las trata con setas. ¿Cómo? Sí, con setas alucinógenas, y va genial, tiene unos resultados increíbles. Pero claro, lo mismo te cae mal y los efectos pueden ser indeseables. Es que no todo el mundo le funciona. Bueno, pero ese psiquiatra le van a quitar la licencia el día siguiente. También mucha gente, el set and setting, que vamos a hablar de eso en este vídeo, que es muy importante, creo que es la parte más importante de este vídeo, no lo lleva a cabo de forma adecuada, de forma correcta, ¿vale? Lo aplica mal en entornos que no son cómodos, entornos con demasiados estímulos. El set and setting se tiene que hacer muy bien para aprovechar, como digo, si tú quieres utilizar la psilocibina para tener un viaje alucinante y que nunca lo olvides, e incluso que puedas acabar en medio de una carretera sin saber lo que ha pasado las 5 o 6 horas anteriores, creo que me parece muy arriesgado y temerario, incluso diría que temerario, totalmente temerario, utilizar la psilocibina, bueno, iba a decir sí, psilocibina o setas que contienen psilocibina con este propósito. Pero porque luego hay personas que quizás les pueda venir muy bien, personas con trastorno depresivo mayor resistente, personas a lo mejor con trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de adicción que son muy complicados, algún trauma por la pérdida de un familiar, una ruptura de pareja, y quizás la psilocibina se pueda comportar pues como una molécula que cambie sobre todo su visión de todo esto. Ahora, como digo, vamos a hablar un poco de las características de esta psilocibina y cómo trabaja en el cerebro. La psilocibina fue aislada por Albert Hoffman en los años 50, después de haberse visto estimulado con las propiedades alucinógenas del LSD. El ácido lisérgico de dietilamida, que tiene 100 veces más potencia por unidad de peso que la psilocibina. Y Albert Hoffman, como digo, consiguió aislar la psilocibina de setas. La vamos a encontrar sobre todo esta psilocibina en hongos del género Psilocybes, aunque hay otros géneros de hongos que también contienen psilocibina y otros alcaloides activos. La psilocibina también se parece mucho a la mescalina, aunque la mescalina tiene más similitud con la noradrenalina, y la psilocibina químicamente se parece mucho en estructura a la serotonina. Realmente es un derivado de la tristamina. Veréis que se obtiene por una metilación primero de esta tristamina a dimetiltristamina, y luego esta dimetiltristamina por oxidación conseguiríamos la psilocina, que es la molécula activa, ¿de acuerdo?, de la psilocibina. La psilocibina sufre una primera reacción en el hígado, una desfosforilación, le quitamos ese grupo fosfato para obtener psilocina, que es la que va a interactuar luego con estos receptores de serotonina, con los subtipos 5H2A, 5H2C, etc. Y conseguir y luego ofrecer esas propiedades psicotrópicas, alucinógenas y enteógenas que tiene la psilocibina. Aislada por Albert Hoffman, como digo, en los años 50. Albert Hoffman era muy amigo de Antonio Escotado. No sé si le conoceréis algunos, yo creo que sí. Los que estéis familiarizados con la farmacología y os guste, conoceréis a Antonio Escotado, y uno de sus legados más importantes, tanto para la farmacología como para el mundo, o sea, para cualquier ámbito de la vida, que es la fenomenología de las drogas, historia general de las drogas, de Antonio Escotado. Por desgracia le dedica muy poquito a la psilocibina, 4 páginas escasas. A la LSD le dedica un poquito más. A la mescalina, también habla de la mescalina, del MDMA. En la página 1347 a la 1351, ahí lo vais a encontrar a la psilocibina, que le dedica 4 páginas muy, muy interesantes. Pues Antonio Escotado era muy amigo de Albert Hoffman, que además estuvieron hablando largo y tendido en sus reuniones privadas, no solamente sobre sustancias enteógenas, muchísimas drogas, también anfetaminas, estimulantes. Albert Hoffman era un químico suizo de gran prestigio, muy inteligente además,
y que además consumía bastante LSD, y gracias a muchos reportes que tenemos del LSD y de la psilocibina fue gracias no solamente a Albert Hoffman, que lanzó las primeras investigaciones sobre esta molécula, sino luego muchas otras personas. La mayoría de los reportes que sostienen con LSD y las propiedades del LSD y también de la psilocibina los tenemos gracias a personas que consumen setas, que consumen psilocibina de forma recreativa o por diversión, o no para tratar un trastorno directamente, porque si visitamos foros o nos pateamos algún portal de información sobre drogas, o incluso vemos reseñas de algunas tiendas que comercialicen con este tipo de sustancias, vais a ver que la mayoría de las personas las consumen por propia motivación, por diversión, por experimentar cosas nuevas, por tener un viaje, a ver qué pasa, ¿no? O sea, no tienen depresión, ni sufren ningún tipo de trastorno psicológico, nada, no tienen absolutamente nada, cero. Y casi todos los reportes los tenemos con eso. Lo ideal es que vayan lanzándose más investigaciones con personas que sufren de depresión resistente a tratamientos con psicofármacos, personas que sufren de trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de adicción. Sería interesante también ver más reportes en este sentido. Podéis verlos por ahí si buscáis en internet. En la descripción yo dejaré bibliografía muy interesante, ¿vale? Para que podáis profundizar. Sobre todo en Estados Unidos, la comunidad estadounidense, muchos psiquiatras, como digo, la utilizan en entornos controlados, pero utilizan sobre todo la psilocibina y la psilocina. Y la psilocina suministrada de forma intravenosa, que tiene una vida media menor en entornos controlados, con los ojos vendados, con música, enriqueciendo el ambiente con música. Y psiquiatras además experimentados también en el uso de estas sustancias, incluso psiquiatras que la consumen para saber muy bien luego los efectos que vamos a obtener. Incluso luego, mientras la persona está bajo los efectos de la psilocibina y de la psilocina, haciendo pruebas con un electroencefalograma para ver qué partes del cerebro consiguen activarse con más intensidad. Bueno, la psilocibina, vamos a hablar un poco ya de la psilocibina. Compuesto activo de hongos psilocibes con propiedades alucinógenas, euforizantes y disruptivas. Lo vamos a encontrar sobre todo en psilocibes cubensis, tampanensis, cianenses. Tenemos también la semilanceata, que se cultiva mucho en Europa, sobre todo en Holanda. Luego tenemos también psilocibes azurescens, que es de las más potentes, la que más concentración de psilocibina puede tener. Está en torno al 1,6, 1,7% de concentración de psilocibina. Recordar que la psilocibina es una prodroga. Tiene nula actividad hasta que conseguimos la psilocina, hasta que se produce una desfosforilación en el hígado. Luego la psilocina, sí que cuando se combina con glucorónico o cuando la monaminoxidasa A la toca, la transforma, la psilocina luego pasa a otros metabolitos que ya tienen una actividad mínima, como enteógenos. Pero esta psilocina, hasta que la toca la monoaminoxidasa A sobre todo, va a trabajar muy bien con estos receptores de serotonina, sobre todo el subtipo 5-HT2A, que es el principal. Se consume normalmente en forma de setas. La psilocibina y la psilocina no la vais a conseguir, olvidaros de eso. Se consume en forma de setas. Setas que además podéis consumir libremente, ¿eh? No hay problema por consumir las setas y cultivarlas. Podéis comprar las semillas o comprar las setas directamente disecadas, que van en bolsitas cerradas herméticamente y que podéis tomarlas. Eso sí, no le dejéis mucho tiempo, porque si no luego se echan a perder y pierden propiedades. Y podéis cultivar, como digo, las setas. Consultar con algún especialista en etnobotánica para que os pueda comunicar y os pueda guiar cuál es la mejor forma de cultivar estas setas, dependiendo del género. Porque los géneros que, por ejemplo, contienen más psilocibina, como el azurescens, requieren climas más húmedos, más fríos. Conviene cultivarlos sobre todo en la etapa final del invierno. Y luego se tienen que disecar, ¿vale? Para quitarle todo su peso en agua y que luego cuando vayas a hacer el cálculo de psilocibina que vas a consumir, pues vaya mejor siempre en extracto seco. Las dosis aproximadamente están... Bueno, ahora en el Set and Setting hablo de la dosis, no me quiero adelantar, quiero terminar con esto. Los efectos empiezan a partir de los 30 minutos después de haber consumido las setas. Puede tardar un poquito más, una hora. Acordaros de esto, porque hay gente que consume las setas y pasan 45-50 minutos. Esto no me hace nada, paso, voy a tomar más, o voy a tomar otra droga, o venga, voy a salir a la calle porque esto no me hace nada. Pensaba yo que me iba a resultar bueno, pues venga, voy a aprovechar para comprar, y bajas y a la hora y cuarto te pega el viaje. Y... desorientado total y no sabes ni dónde estás, empiezas a sentirte muy mal. Recordar que el set and setting tiene que hacerse bien, porque si hay demasiado estímulo es cuando muchas veces los viajes displacenteros o estos viajes que luego reportan malas experiencias pasan porque hay demasiado estímulo al que no estamos acostumbrados, sobre todo en personas principiantes, ¿vale? Dura entre 4 y 6 horas, más o menos, aproximadamente, aunque la vida media de la psilocibina suele ser algo menor.
y dependiendo si la suministramos de forma intravenosa, pues 1 hora, hora y cuarto, hora y media. Si la consumimos en forma de setas, dura un poquito más. Pero los efectos normalmente entre 4 y 6 horas cuando hablamos de dosis modestas o dosis pequeñas. Si hablamos ya de dosis altas o dosis heroicas, 20, 30 miligramos, 40 miligramos, podríamos irnos a las 7 u 8 horas. Incluso, aunque hayan pasado estos efectos, quizás a las 72 horas, a los 4 o 5 días, podrías experimentar pseudoalucinaciones. Hay que tener ojo con esto, ¿eh? Tiene un fuerte agonismo en receptores de serotonina, sobre todo el 5-HT2A, que es el principal, pero también trabaja con receptor 5-HT2C, no lo olvidéis. También interactúa con receptores de serotonina 5-HT6 y 5-HT7, también con bastante afinidad, sobre todo la psilocina. Esto también responde a los aumentos de temperatura que suele producir la psilocibina, el aumento de la frecuencia cardíaca con el receptor 5-H2B, los cambios en el estado de ánimo, ¿vale? Te vuelves como más indolente, como tienes mayor conexión, puedes entender y escuchar mucho mejor a las personas. Recordar que sobre todo lo que va a activar la psilocibina, digamos, son en estos aspectos somatosensoriales. La vista, el oído, el olfato, e incluso produce sinestesia, que es la percepción alterada de los estímulos que recibimos. Yo, por ejemplo, estoy escuchando música, pero lo percibo como si estuviese viendo un color. Eso es lo que se llama o se conoce como sinestesia. Me viene un estímulo que lo interpreto de otra forma, para que nos entendamos. Algunos de los efectos secundarios comunes, sobre todo en personas principiantes que no hacen bien el set and setting, quiero recalcar en esto, son los ataques de pánico, ansiedad desmedida, brotes psicóticos, a veces también en personas que abusan de setas en altas cantidades o lo combinan con otras drogas, y sobre todo va a pasar con LSD, ¿vale? No con psilocibina. Porque realmente, incluso en dosis descomunales, de verdad, es una sustancia que prácticamente deja muy poquitos efectos residuales secundarios que puedan ser indeseables. Pero uno de ellos es el trastorno perceptivo persistente, que suele pasarle a personas que abusan de psicodélicos, ¿vale? Acordaros de psique, del alma, de la mente, y luego tendríamos el delic con eso de manifiesto de la mente, pero a su máximo esplendor. Vais a ver como que los objetos inanimados, los objetos inertes, como que adquieren vida, como que los animales se comunican contigo, los árboles se mueven y se te hacen masajes en los pies. Tienes una conexión con la naturaleza tremenda. De ahí que se recomienda muchas veces hacerlo en el campo, alejado de cualquier ruido, con algún acompañante, pero también otras personas recomiendan hacerlo en un entorno ya conocido, familiar, como por ejemplo tu habitación o el salón de casa. Si te pones a lo mejor una película, alguna... Bueno, ahora vamos a hablar de esto del Set and Setting, que creo que es la parte más interesante. El trastorno perceptivo persistente, como digo, va a pasar sobre todo con MDMA, con éxtasis y con el LSD sobre todo. Bueno, Set and Setting de la psilocibina, la parte más importante. Dosis mínimas de 2 y 4... ¿Cómo se empieza? Para personas principiantes, dosis mínimas de 2 y 4 miligramos. En un entorno familiar, seguro, templado y cómodo. Acordaros que suele aumentar la temperatura, la frecuencia cardíaca, intentar que no haga mucho calor en la habitación, que no estéis sudando, que no vayáis a consumir las setas después de un trauma, de una crisis o de un berrinche, de un cabreo, ¿vale? De un periodo de angustia. Cuidado con eso, porque nos puede sentar mucho peor. Las dosis, como digo, en personas principiantes, 2 y 4 miligramos es una dosis muy baja. Incluso hay personas que ya están acostumbradas a psilocibina y 2 y 4 miligramos no le hace nada. Es que ni siquiera se estimula. Los ojos, se recomienda con ojos vendados, recomendado enriquecer el ambiente con música agradable, ¿de acuerdo? También es muy, muy importante. Tampoco os pongáis una canción del Canto del Loco ni los grandes éxitos de U2. Esto no, ¿vale? Hablamos a lo mejor de música clásica. Hay personas que se ponen rock, depende un poco del género, pero cuidado, ¿vale? Que no sea muy estimulante, que no tenga mucha letra y que no te haga mucho pensar. Se trata de que te centres en tu viaje, te centres en tu experiencia. Es lo más importante cuando consumas psilocibina, ¿de acuerdo? De ahí también que se recomiende o se sugiera vendarte los ojos, con los ojos cerrados. ¿Por qué con los ojos abiertos? No, porque sí no pasa nada, pero es que con los ojos abiertos vas a estar centrado en lo que ves. Y no vas a realizar ese ejercicio de introspección tan importante en tu mente, que puede servirte para gestionar bien ese trauma, para reducir el dolor que sufres por la pérdida de un familiar, la ruptura de pareja, una ruptura amorosa, o esas obsesiones que tienes. Te va a venir mucho mejor si lo haces con los ojos vendados. Preferiblemente practicarlo en días no laborables, que no vayas a trabajar, que no vayas a practicar actividades peligrosas. De ahí que lo he puesto, evita practicar actividades peligrosas en las 24 y 48 horas posteriores al consumo de psilocibina si eres persona principiante. Conducir, manejar maquinaria, si trabajas de tornero fresador, no te tomes las silosetas y luego te vas a trabajar. Trabajos en alturas, deportes de contacto, mucho cuidado. Recuerda que magnifica e intensifica todos tus sentidos, sobre todo la vista. Activa mucho el neocorte, sobre todo la corteza visual, la corteza motora, la corteza auditiva primaria. Activa mucho por la densidad de receptores 5H2A que están involucrados en este punto.
hay una gran densidad de receptores 5-HT2A en las zonas frontales, ¿vale? La activación de estos receptores 5-HT2A luego promueve la liberación de glutamato, que es el que va a ejercer sobre todo estas actividades sinaptogénicas o psicoplastogénicas que tiene la psilocibina, y por eso se la recomienda, sobre todo con dosis repetidas, ¿vale? Hay que suministrar varias sesiones. La psilocina tiene, como digo, por eso digo, las propiedades psicomiméticas y psicotrópicas de la psilocina son muy interesantes en este punto. Y de ahí que promueva la plasticidad neuronal y el crecimiento y la liberación de factores neurotróficos, neurotrofinas, factor neurotrófico derivado del cerebro, factores de crecimiento nervioso, que vienen muy bien para fortalecer, reforzar y solidificar aquellas estructuras que han podido quedar debilitadas por el abuso de sustancias, de drogas, algún trauma, que haya podido tocar alguna parte del cerebro. En especial, por ejemplo, quiero mencionar la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada anterior la estudian muchísimos neurocirujanos y neurofisiólogos por su relevancia en los procesos de dolor, en los traumas, en el estrés. La corteza cingulada anterior está conectada con el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es como un nexo entre los dos hemisferios cerebrales. La psilocina lo que permite es desensibilizar esta corteza cingulada anterior para que podamos gestionar mucho mejor el dolor. De ahí que en entornos controlados el uso de psilocina se haya comprobado que muchas personas que sufren estrés postraumático, a lo mejor en una depresión por otras causas o endógenas o de carácter idiopático, ahí no lo sé, habría que ver más estudios en este punto. Yo sobre todo he leído más con el tema de los traumas. Estrés postraumático, por esta desensibilización de la corteza cingulada anterior, ¿de acuerdo? Podemos gestionar mejor el dolor, podremos hacernos más resilientes. Y quizás este viaje, y si hacemos un buen set and setting y con varias sesiones, y si ya tienes la suerte de conseguir un psiquiatra que tenga experiencia en este punto, pues ya sería la hostia. Quizás te pueda venir muy bien para realizar un ejercicio de introspección, de búsqueda interior, de unificar tu yo, encontrar esas energías que necesitas para salir de tus tinieblas, de estos demonios que te están perturbando la mente, que te están perturbando la cabeza, que están rompiendo tu bienestar y que no te dejan vivir. Y quizás, como digo, esta psilocina pueda resultar interesante para este propósito. Acordaros, siempre el set and setting es fundamental hacerlo de forma correcta. Como digo, la forma de conseguir psilocibina y luego la molécula activa psilocina es a través de setas. Es que no hay otra forma, ¿vale? A no ser que seas psiquiatra o médico y la puedas conseguir. Normalmente la psilocibina, la única forma de obtenerla es a través del consumo de setas, ¿de acuerdo? Las podéis tomar también en infusión porque están asquerosas, saben, como almendras revenías, están muy malas. Las setas las puedes tomar, como digo, en forma de difusión, que es un poco más agradable. Las puedes combinar con jengibre o limón para que tenga un efecto más rápido. Podéis utilizar o tener preparados algunos frenos o los llamados interruptores del viaje, como la vitamina C, la valeriana. Esto tarda un poquito más en bajarte, ¿de acuerdo? Y luego tienes también fármacos como el diazepam, que prácticamente en 15 o 20 minutos te vuelve otra vez te recupera la conciencia y te saca prácticamente del viaje si está siendo muy desagradable. Y luego tenéis también muy potente la risperidona. He puesto la risperidona porque es de los antipsicóticos más fuertes que hay para bloquear el receptor 5-HT2A. Incluso en dosis bajas tiene una alta ocupación de estos receptores 5-HT2A. También bloquea el receptor 5-H2C, ya con menos afinidad. Muy interesante la risperidona en este punto. En el trastorno perceptivo persistente, el TTPA o el HPPD, la risperidona, algunos estudios han demostrado que lo puede empeorar. Pero bueno, mientras no tengamos este problema, la risperidona viene muy bien para cortarlo del todo. Tenéis también la ciprostadina, que es mucho más fácil de conseguir que la risperidona, ¿de acuerdo? Pero en dosis de 10 miligramos para arriba, ¿de acuerdo? Para que interactúe bien con estos subtipos de receptores de serotonina. No combinar con antidepresivos, con inhibidores de la monoaminoxidasa, con anfetaminas, con alcohol y otras drogas como el cannabis. Bueno, termino aquí el vídeo, gracias por haberme acompañado hasta el final, espero que os pueda servir de ayuda y nos vemos en la próxima. ¡Chao, adiós!